Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este evento del CSIC. Hoy nos acompañan Trevor Stack y Jenny Pierce. Van a hablar los resultados de un proyecto de investigación sobre la colaboración entre organizaciones e instituciones en México para violencia. Este es un proyecto conjunto con varios investigadores e investigadoras de México. Vamos a dedicar la presentación a escucharlos y luego vamos a abrir el espacio para discutir las preguntas y comentarios que puedan tener. Esta es una investigación en el fondo, entonces está como abierta a muchos comentarios, a ver cómo reaccionan las personas a este proyecto. Para darles una pequeña introducción y para una pequeña semblanza de los invitados que vienen de fuera hoy, Jenny y Trevor. Jenny es actualmente profesora, investigadora del London School of Economics, es politóloga enfocada en América Latina, en temas, trabaja temas relacionados con cambio social, violencia y seguridad. Fundó y es directora del International Center for Participation Studies and Peace Studies y ha sido profesora invitada en varias universidades, incluyendo la Universidad de Monterrey y la Universidad Bolivariana. Yo personalmente soy fan de su libro Promised Land en El Salvador, que me encantó. También está Trevor Stack. Trevor es antropólogo de la Universidad de Pensilvania y actualmente es profesor de la Universidad de Aberdeen. Es fundador y director del Center for Citizenship, Civil Society and the Rule of Law y es un experto antropólogo en México. Desde 1992 viene haciendo investigaciones por todo México y es toda una autoridad en temas relacionados con la relación que existe entre sociedad civil y cómo se organizan para combatir el crimen organizado. Y esto mucho antes de que fuera un tema en el que todos queremos trabajar. Entonces es como un invitado de lujo. Tenemos dos invitados de lujo y vamos también a contar con la participación de otros profesores que van a estar presentando parte de este proyecto. Así que nada, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Mateo. Y pues sí, este es un proyecto en equipo de que los que estamos aquí, que vamos a presentar, somos parte y que tiene pues esta pregunta de enfoque, cómo lograr una colaboración entre organizaciones e instituciones que mejore el diseño e implementación de políticas intersectoriales para reducir la violencia crónica. Muchos términos que vamos a ir explicando durante la presentación. De entrada, pues voy a hacer solo dos puntos para que no se pierda de vista entre todo lo que vamos a presentar. Primero, que pensamos a raíz de esta investigación que la colaboración tiene el potencial, es decir, colaboración entre organizaciones e instituciones, tiene el potencial de mejorar el diseño e implementación de políticas para detener lo que vamos a explicar, la reproducción de la violencia crónica. Pero el segundo punto que quiero enfatizar un poco, por si se pierde de vista, es que no siempre es viable, no siempre vemos viable que las organizaciones puedan colaborar con instituciones para esos fines, ¿sí? Entonces, no estamos aquí para decir que hay que colaborar más. No, al contrario, en algunos casos es lo que menos hay que intentar. Bueno, entonces, en cuanto a presentar el proyecto, bueno, el proyecto de hecho tiene varios proyectos antecedentes, pues entre esos solo vamos a mencionar dos. Primero, un proyecto que yo, junto con Salvador Maldonado, del Colegio Michoacán, realizamos de 2016-2019 sobre respuestas desde la sociedad, de organizaciones muy diversas en el estado de Michoacán frente a los problemas de crimen y violencia que se vivían en ese contexto, ¿sí? Entonces, eso fue un proyecto antecedente a este. Y bueno, yo estoy súper feliz de volver a ITAM porque trabajamos juntos con ITAM para este proceso de la co-construcción de agendas de seguridad humana con comunidades en Tijuana, en Guadalupe, Nuevo León, en Acapulco y en Apatzingán, Michoacán. Y entonces, esto si les interesa, pueden bajarlo libremente del sitio web del Latin American and Caribbean Center del London School of Economics.
Lo que pasó es que una pesadilla es cuando uno termina un proyecto que tal vez nada pasa. Pero tuvimos la gran suerte de que el director de un instituto en Apatzingán decidió establecer un observatorio de seguridad humana. Entonces seguimos trabajando en Apatzingán para asegurar que la gente no se pierde. Entonces, desde 2019, pues unimos fuerzas junto también con otros compañeros, los que estamos aquí y pues algunos otros más, pero para pensar sobre todo cómo estas diversas organizaciones, las que escribimos aquí, la del observatorio y pues otras muchas más, podrían incidir en las políticas, en las instituciones, de una manera mucho mejor. Y pues reconocemos, y es muy importante enfatizar, que hay muy diversas vías para que las organizaciones incidan en políticas y lo que nosotros llamamos colaboración es solo una de ellas. Y normalmente, además, se combinan estas diferentes en procesos largos y complejos. Desde vía electoral, recursos jurídicos, protesta, presión social, medios de comunicación, participación ciudadana, todas esas vías, de hecho, aparecen en los varios procesos que aquí hemos rastreado y analizado, pero el enfoque es en colaboración entre organizaciones de la sociedad, cuando se sienten para elaborar proyectos comunes que reconocemos tienen además muchas variantes, como puede ser, por ejemplo, hay colaboración convocada por instituciones o convocada por las propias organizaciones, a veces formalizada, a veces no. A veces sirve para complementar las políticas ya existentes y otras veces para transformarlas. Y pues a veces es con organizaciones tipo de sociedad civil exclusivamente y otras veces se extiende a los grupos más afectados por las violencias. Y aquí entonces pues nuevamente planteamos la pregunta de la investigación, como lograr la evaluación, y aquí cedo la palabra a Jenny para que ella vaya explicando los varios conceptos que aquí se trazan. Sí, entonces hay 3 conceptos fundamentales, ¿no?, que ustedes pueden leer en esta pregunta orientadora: colaboración, políticas intersectoriales, violencia crónica. Entonces, vamos a empezar con qué entendemos por colaboración, que no es tan fácil, ¿no?, porque la colaboración podría ser cualquier cosa, pero nosotros estamos tomando una definición mínima, que es un proceso de trabajo conjunto entre sociedad organizada y instituciones del Estado, que parte de una situación problemática, una iniciativa ciudadana o voluntad política para intervenir en asuntos públicos. Y estos procesos colaborativos pueden derivar en cambios en el diseño y en la implementación de políticas intersectoriales. Y lo que guió nuestro trabajo fue, bueno, ¿colaborar para qué? Es colaborar como la posibilidad de encontrar una alternativa para interrumpir la reproducción de la violencia crónica. ¿Qué es violencia crónica? Es una cosa, primero, es que todas las violencias importan. Yo creo que mucho se seleccionan las violencias que nos importan. Se miden los homicidios, más que nada, ¿no? Porque te da la posibilidad de contar cuerpos y puede ser comparativo. Pero, como sabemos bien en México, no todos los cuerpos aparecen, ¿no? Entonces, pero ese no es uno de los puntos que hace que los homicidios no es la medida adecuada. Es que hay que reconocer todas las violencias no letales encima de las violencias letales. Y que estos actos de violencias reproducen en el tiempo, ¿no? Y en los espacios de socialización, como por ejemplo el hogar, el espacio íntimo, la escuela, el trabajo, la casa y el espacio público, ¿no? Y la idea es de llamar la atención, ¿no?, de cómo se puede lograr un punto en que el nivel de estas violencias en todos los espacios de socialización, incluso homicidios, pero reconociendo todo lo demás, y cómo es que eso
aumenta en el tiempo, ¿no? En una forma que es mucho mayor que el medio global de medido por homicidios, porque a veces no se mide todas estas otras violencias, ¿no? Entonces hay que tomar eso, pero hay que reconocer las otras violencias. Y esto tiene el impacto de que la gente más y más aceptan que las violencias van a estar con nosotros todo el tiempo, ¿no? El Estado, hay que reconocer, también puede reducir violencias. Esto es muy importante porque la definición weberiana clásico es que el Estado monopoliza legítimamente y bajo reglas en un territorio la violencia. Pero es violencia lo que hace el Estado, ¿no? Entonces hay que pensar, ¿no? También poner la violencia del Estado en la cosa. ¿Por qué políticas intersectoriales? Conecta con la idea de violencia crónica. Porque si estamos reconociendo todas las violencias letales y no letales en los espacios de socialización, implica que las políticas públicas tienen que trabajar conjunto para poder interrumpir la reproducción de estas violencias. Entonces hablamos de una política de atención integral de las personas, todas las personas afectadas por estas violencias, ¿no? Y su diseño e implementación implica la coordinación de los programas de diversas instituciones hacia objetivos comunes. Algo muy difícil en términos de cómo están las instituciones en el país, ¿no? Y en mi país también, tengo que reconocerlo, ¿no? No es fácil que Seguridad Pública reconoce que la salud, el empleo, la educación, la cultura y servicios públicos de calidad son todos conectados a la reproducción de las violencias. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan aquí también a distancia. Mi nombre es Jacqueline Garza, yo soy profesora e investigadora del Colegio de Jalisco y como se darán cuenta, pues también formo parte de este equipo y yo apenas voy a resaltar algunas cuestiones de la estrategia metodológica, es decir, cómo nos organizamos para poner en marcha este proyecto que ha sido muy complejo sin duda y ya se dieron cuenta, somos un equipo transdisciplinario entre universidades y organizaciones sociales o civiles. En este caso, pues tenemos investigadores también como el doctor Salvador Maldonado del Colegio de Michoacán o el doctor Ernesto Isunza de Ciesas Golfo, que también forma parte de este equipo, y organizaciones muy importantes, ¿no? Como Radio Teocelo, que ahorita van a conocer a Elfego, de Auge, el Observatorio de Seguridad Humana. Entonces, este trabajo pues, nos permite hacer un intercambio pues, de saberes muy importantes y llevamos 3 años ya trabajando en el proyecto, y comenzamos en 2019 y digamos que estamos haciendo una pausa aquí y tratando de concluir en este año. El enfoque pues es eminentemente cualitativo, como se van a ver a lo largo del análisis, lo que nos interesa es mucho recuperar la perspectiva de los actores y pues el proyecto se genera y se financia no solamente para hacer investigación. Algo que nos interesa mucho es cómo lograr incidir en ciertos procesos colaborativos y se contrata 4 facilitadores que van a lograr hacer, digamos, este ejercicio de tratar de fomentar esos procesos colaborativos. Por eso el proyecto también es de incidencia. Finalmente, pues, ¿con qué contextos íbamos a trabajar en este proyecto? Pues seleccionamos 4, Apatzingán, Zamora, Guadalajara y Jalapa, que era donde de alguna manera se están llevando a cabo procesos colaborativos a través, como les decía, ¿no? De entrevistas, actores claves, foros, conversatorios, mesas de diálogo. Sin embargo, pues hay que decirlo, ha sido muy difícil el análisis transversal porque como se van a ir dando cuenta, eso es muy diferente, pero estamos haciendo ese ejercicio, ¿no? De cómo analizamos transversalmente y qué encontramos, digamos, de interesante en cada uno de los casos. Entonces, pues voy a hacer la palabra a mis compañeros que van a hablar de cada uno de los casos. Bien, en el caso de Zamora, todo comenzó a raíz del año 2016. A partir de ese momento, la violencia en Zamora empieza a desarrollarse, el crimen organizado se sienta en el lugar y cada vez va aumentando la cantidad de delitos, homicidios relacionados con la distribución de las drogas. Y en ese momento, como respuesta de la sociedad, encontramos la creación de unas mesas de ciudadanos de seguridad, que se realizaron a invitación o por una invitación de México SOS a diferentes espacios, a los cuales respondieron principalmente empresarios que empezaron a convocar en este momento a las instituciones de seguridad o a los miembros de seguridad, ejército, policía y demás. El otro caso que nosotros
estuvimos viendo, ya posteriormente, ya no va a ser un intento de resolver esta violencia, sino un efecto que se encuentra de la violencia, que son las adicciones. Concretamente trabajamos con el Centro de Integración Juvenil, una asociación civil, para encontrar la manera de canalizar de mejor manera a personas que estuvieran en algún conflicto con la ley a centros de tratamiento, cambiar un poco la situación de verlos, bueno, de llevarlos a la cárcel nada más, sino también de ofrecerles salud. La mesa de seguridad, entonces, como avance, encontramos que sirvió para eliminar un poco las diferencias que había entre, o la desconfianza que había entre los miembros de la sociedad civil con la cuestión de seguridad. Concretamente, de esta mesa de seguridad salió un observatorio regional de Zamora, que se vaya a dedicar a crear la cifra delictiva basados o utilizando la metodología del Observatorio Nacional Ciudadano, y con esta cifra delictiva van a dialogar con el fiscal de Michoacán sobre el aumento o disminución justamente de la cifra delictiva. ¿Sí? En cuanto a la canalización por adicciones, logramos, después de hablar con jueces, con policías, con fiscales y con demás, todas las personas encargadas del proceso judicial, pues llegar como una especie de consenso para lograr enviar al centro de integración, que era el único centro que en ese momento, que en este momento en Zamora está certificado por la Secretaría de Salud, para que ellos recibieran atención a las personas que llegaran a tener algún conflicto con alguien. Y pues vimos un aumento, o que empezaba el aumento de la cifra. Bien, como estoy manipulando la presentación, yo voy a permanecer en mi lugar. Mi nombre es Julio Franco, soy consejero del Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán. Es una región, el municipio es el eje de una región llamada Tierra Caliente, que no solo se extiende por Michoacán, sino también por Guerrero y el Estado de México, y tiene una trayectoria muy añeja de presencia de diversas violencias que se empiezan a relacionar con las actividades criminales hacia la década de los años 70. Por lo tanto, es un espacio en donde, desde el proyecto original que mencionó Jenny de la co-construcción de agendas de seguridad humana, fue posible identificar la cronicidad de las violencias de manera muy clara. Sin embargo, a partir del año 2018 hemos percibido una reducción de las violencias de alto impacto, que como dijo Jenny, son las que normalmente están asociadas con los homicidios y en general pues soterran otro tipo de violencias que son las que adquieren esta cronicidad. Es una ciudad media en su población, gobernada durante el mismo periodo de esta reducción de violencia, del 2008 a la fecha, por un presidente municipal de extracción morenista, y desde la última elección del Estado, pues se han alineado los tres órdenes de gobierno bajo la misma coalición política. Esto nos parece relevante porque pues hay un impacto en la forma y en la fluidez en que las políticas públicas se implementan cuando estas alineaciones políticas ocurren o no. Bien, aquí hemos rastreado dos intentos de colaboración en los que participan el observatorio del que formó parte. El primero es que el año pasado, en medio de una crisis humanitaria provocada por el desplazamiento forzado interno, fuimos convocados por la Secretaría del Migrante a formar parte del Comité Interinstitucional para la Atención Integral de este fenómeno en el estado de Michoacán. Y el segundo del que voy a hablar es más localizado, es una colaboración entre el observatorio, una organización nacional llamada Centro de Investigación y Acción Social, CIAS por la Paz, y el municipio de Apatzingán, el ayuntamiento, para implementar en esa localidad el programa de reconstrucción del tejido social que hemos iniciado en 2 polígonos conformados por 5 colonias de la ciudad. Los avances que puedo conversar con ustedes sobre estos 2 intentos de colaboración son, en primer lugar, respecto al desplazamiento forzado interno, la aportación que hemos hecho al proyecto de ley para la atención de este fenómeno en la entidad. Específicamente hemos señalado 2 cuestiones que nos parece importante incluir: la definición de seguridad humana dentro de la norma y incorporar en los criterios de monitoreo las dimensiones de la seguridad humana para poder evaluar el comportamiento de este fenómeno de desplazamiento forzado interno. Sobre el mismo tema también pudimos colaborar con las aportaciones de la academia y de la sociedad civil que fueron entregadas en septiembre pasado
a la relatora especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Personas Desplazadas durante su misión en México. Esto ocurrió su misión entre septiembre y octubre del año pasado. Esto en cuanto a nuestra incidencia sobre desplazamiento interno. Sobre la reconstrucción del tejido social, que es una de las líneas del trabajo del observatorio, nosotros procuramos la vinculación del ayuntamiento con esta organización nacional, CIAS por la Paz, y su implementación en el municipio, como ya habíamos dicho. CIAS capacitó a un grupo mixto de funcionarios públicos y miembros del observatorio para la implementación de este proyecto, y actualmente, como les dije, ya arrancó, pero estamos en un proceso de adaptación de una metodología que se ha implementado en otros municipios del país a las circunstancias propias de Apatzingán. A continuación, mi compañera Jackie sobre el caso Guadalajara. Bueno, a mí me toca explicarles el caso Guadalajara, y a nosotros lo que nos interesó fue rastrear un proceso de foros y mesas técnicas que se convocan por el gobierno del estado para de alguna manera empezar a dialogar sobre el modelo del funcionamiento policial y de la fiscalía. Esto ocurre porque en el marco de un contexto sumamente complejo, como saben, pues Guadalajara también es el primer lugar en desaparición de personas, pero en realidad el caso empieza durante la pandemia, en el 2020, cuando el gobierno del estado anuncia que va a haber medidas urgentes, ¿no?, de distanciamiento social, y quien no las cumpla, pues será responsable y se le habrá cero tolerancia ante ello. Entonces, en un municipio que se llama Iztahuacán de los Membrillos, es detenido un joven por no usar cubrebocas, por la policía, lo detienen y mueren los separos. Entonces, esto lleva a una gran indignación en Jalisco, particularmente por los jóvenes, se sintieron identificados y comienzan a movilizarse, ¿no? Hay unas manifestaciones 4, 5 y 6 de junio, pero estas manifestaciones terminan en disturbios, en violencias, graves violaciones a los derechos humanos, como es la desaparición forzada de jóvenes. Entonces, pues este problema, se dan cuenta, va escalando hasta nivel internacional, y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU solicita o emite una recomendación al gobierno del estado para que atienda el problema. Es así que por instrucciones del gobierno del estado, la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana convoca a realizar unos foros y unas mesas técnicas. Entonces todo comienza con unos foros en los que se invita principalmente a las víctimas que ya se habían organizado en el colectivo 4, 5 y 6 de junio y a organizaciones civiles para comenzar a dialogar sobre cómo estaba funcionando la policía y la fiscalía en Guadalajara. Entonces, digamos que es un momento muy importante de diálogo en el que se abren, ¿no?, las instituciones para poder discutir sobre ese modelo. ¿Qué encontramos? Que otra de la etapa de las mesas técnicas, a partir de ahí, de los foros, se llega a ciertos acuerdos en los cuales se decide construir unas mesas técnicas que son bien importantes porque se conforman por académicos y especialistas en los temas de seguridad, pero también gente con la experiencia en la gestión pública, y se diseñan, ¿no?, una serie de propuestas innovadoras que pretendían de alguna manera cambiar la idea que se tenía del modelo policial hacia uno de seguridad ciudadana, y sobre todo que buscaban, pues, dignificar la labor policial, porque aunque, como sabemos, los policías también están sometidos a muchas violaciones dentro de sus propios contextos, y esto era también importante hacerlo visible, ¿no? Entonces, pues, lamentablemente no todas estas propuestas se han llevado a cabo. Se crea otra etapa que son los 100 días de la implementación, que esa ya concluyó, y ahorita digamos que ha habido también ahí una serie de desacuerdos entre las organizaciones que han participado, las organizaciones civiles, porque para unos de ellos ha significado simulación por la falta de resultados concretos. Por ejemplo, se habló de que se iba a crear una universidad policial, ¿no?, y esto pues aún no se ha concretado, ¿no? Y digamos que ahorita la etapa de los 100 días ya terminó, sigue la de los 1000 días, pero bueno, para este proyecto solamente nos estamos quedando en los 100 días. Y hasta ahí. Gracias. A continuación, nuestro compañero Elpego, de Radio Teocelo, que forma parte de la plataforma de seguridad humana Jalapa-Coatepec. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Trabajo en Radio Teocelo, como dice Pío, y pues es del dominio público los periodos de Fidel Herrera Beltrán 2004-2010 y de Javier Duarte de Ochoa 2010-2016 dejó a Veracruz con una tremenda crisis de derechos humanos. Posteriormente, además de los secuestros, extorsiones, ejecuciones
desaparecidos y muerte de periodistas, llega al gobierno Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN, 2016-2018, fue un periodo de 2 años solamente, y en ese periodo, si acaso hubo alguna innovación o se intentó algo nuevo, fue establecer el mando único, como lo sugería incluso después Gerardo García Luna, ¿no? A nivel nacional. No hubo resultados por ese corto periodo, y en ese contexto, Ciesas Golfo, la Universidad Veracruzana, documentaron esa violencia del Estado también contra maestros, pensionados, estudiantes, ambientalistas y también incremento de feminicidios. Así que, pues tratando de salir de las lamentaciones, ir a las acciones y tratando de saltar de la mera democracia representativa para pasar a fórmulas de democracia participativa, pues se intenta este esquema de colaboración, concepto que han definido aquí nuestros compañeros, junto con organizaciones, instituciones y públicas y privadas. Por ello, pues ya en un marco de trabajo conjunto, se da una circunstancia muy interesante que en el 2018 permite ver que se alinea el gobierno municipal con Hipólito Rodríguez Herrero, académico, activista, académico destacado del Ciesas Golfo, cuando se alinea con el gobierno estatal de Cuitlava García Jiménez y el gobierno federal con López Obrador. Los 3 gobiernos alineados y en presencia, sin embargo, de grupos delictivos aún, cobros de piso, desapariciones y desconfianza, sobre todo en la policía municipal. Centrándonos en Jalapa, pero en un entorno que involucra a 6 municipios de la zona sur de la capital, pues hay este intento de colaboración que la primera vertiente busca que los académicos, el papel de los investigadores, especialmente de Ciesas, proporcionen la capacitación de la policía municipal, la nueva policía que a partir del 2018 entra a hacerse cargo de la seguridad en el entorno municipal. De modo que no se siga reproduciendo un esquema de violencia como venía ocurriendo en los 2 gobiernos anteriores, y por el otro lado, iniciativa de una plataforma de seguridad humana en la que colaboramos organizaciones civiles, académicos, vecinos e instituciones públicas y privadas. Así que esto nos lleva a algunos avances. En el periodo 2018-2021 se crea pues este nuevo cuerpo de policía en Jalapa, centrado en la proximidad, y ahí vemos como una persona que ha tenido la experiencia en la investigación, que ha sido activista en los movimientos sociales incluso, y parte desde Ciesas, en esa vinculación, Ayuntamiento Ciesas, diplomado sobre modelo de proximidad, basado en experiencias que ya estaban ocurriendo en aquel entonces en Ciudad Nezahualcóyotl, también con el fin de fortalecer una subdirección de prevención del delito. La policía de proximidad impulsó la formación de redes vecinales también, y fue pues notorio cómo en un corto tiempo se pudo lograr un avance importante, porque entre vecinas, vecinos y la policía municipal se empezó a hacer un control por sectores, por colonias, y fueron como los primeros resultados que mostraron la eficiencia de un nuevo esquema de actuación. Sin embargo, vienen los tiempos de la pandemia, y esto hace que las organizaciones fundemos una plataforma de seguridad humana que capacita a diversos actores sociales en prevención de violencias, y finalmente pues nos damos cuenta que al cambio de gobierno a finales del 2021, la elección de un alcalde, aunque es de Morena, pues no es afín a la política de proximidad. Aunque es de Morena, él es empresario, Ricardo Owen, actual alcalde del Ayuntamiento de Jalapa, por lo que la plataforma ha convocado a autoridades locales a conversatorios, conferencias, talleres para plantear una agenda de seguridad urbana, que no se quede solamente en el campo de la seguridad pública, sino que sea más integral y de esa forma pues abarcar más espacios. Gracias. Gracias, Alfredo.
Bueno, ahora hablaremos de los hallazgos que hemos encontrado en esta investigación hasta el momento. Quiero darle la siguiente. De entrada, como les comentaba el doctor Mateo, pues, es una investigación que está en curso, todavía estamos desarrollando, estaríamos en una etapa de análisis, todavía bastante lejos de una publicación final o de una presentación de un texto final. Entonces, estamos trabajando en las posibilidades para entender eso. Cuando empezamos el proyecto, inmediatamente vimos que había casos muy diferentes en estos 4 contextos, pero intentamos poco a poco ir construyendo unas categorías que pudieran ser transversales a todos, que nos pudieran servir como categorías de análisis para poder entender un poco las semejanzas, las diferencias y lo que iba pasando en estos casos, ¿no? Y poderlo incluir nosotros en nuestro análisis. Y pues eran los principales aspectos que íbamos encontrando en cada uno de estos casos. No siempre se cumplen en todos, pero sí en la mayoría, ¿sí? Entonces, como les digo, son categorías utilitarias para el análisis y las estamos reconstruyendo, por eso van a ver que los nombres y lo que está dentro de ellos pues, todavía es un poco simple, no todavía nos va a faltar volverlos a repensar para ver si esos son los nombres y todo. Las 6 categorías que encontramos fueron la de coyuntura problemática, o era el momento en que la colaboración comenzó o empezó a darse esta colaboración, los actores, quiénes eran los que estaban actuando, qué características tenían estos actores, ¿sí? Y qué era lo que nos brindaban en este proceso de colaboración. Los mecanismos de colaboración van a ser las formas en que nosotros detectamos que se van realizando estas colaboraciones, se empieza el diálogo, se empiezan las relaciones entre sociedad civil e instituciones. Las fortalezas, pues los aspectos positivos que nosotros encontramos de la colaboración, pensando en que pues, al final la colaboración nosotros pretendemos que sea una de las vías, pues, queremos ver más o menos qué aspectos positivos podría tenerse, ¿sí? Los desafíos, lo que dificultó al final de cuentas que colaboraran los actores que nosotros estábamos siguiendo, aún nosotros mismos tratando de incidir, qué fue lo que nos dificultó esta parte. Y por último, vamos a hablar sobre avances y aprendizajes, tratando de mencionar un poco qué es lo que hemos encontrado hasta ahorita en nuestro análisis y esperemos nos dé tiempo también para llegar a unas posibles pistas de lo que podríamos encontrar, ¿sí? En la coyuntura problemática, como les decía, es el momento en que nosotros encontramos que empieza la colaboración, ¿sí? Y en esto, el sentimiento de agravio o de indignación, o sea, hace un momento en que la sociedad no se sentía muy a gusto con cómo estaba viviendo, fue un detonante para que empezaran acciones societales o hasta movilizaciones. Quizás el caso más concreto sería el de Guadalajara, ¿sí? También, otra cuestión que encontramos nosotros para motivar la colaboración es que las instituciones se abran a otros actores, en este caso actores sociales. Si le regresas tantito, sí. Te lo agradezco. Actores sociales, ¿sí? Que las instituciones entiendan que probablemente ellas solas no pueden arreglar el mundo y necesitan la colaboración de la sociedad civil, ¿sí? Otra cosa también sumamente importante es que se llegara a un consenso real, ¿sí? A una agenda común de qué cosas eran los que se necesitaban realizar, o qué acciones se necesitaban realizar y en qué necesitaban trabajar para poder mejorar la situación en la que se encuentra. Y por último, las alianzas estratégicas entre organizaciones sociales, societales locales y nacionales. Fue importante que en lugares, por ejemplo, relativamente alejados como Zamora o Apatzingán, pues se unieran también instituciones nacionales. En otras como Jalapa o Guadalajara pues eran capital y a lo mejor tenían otro impacto, pero en esos lugares más de provincia fue importante. Los actores que nosotros encontramos, ¿sí? Pues los primeros que nosotros vimos fue que algo importante para que la colaboración se pudiera desarrollar o realizar fue cuando los líderes y activistas que durante un tiempo estuvieron hablando de la problemática lograron llegar a algún cargo público. En ese momento ellos se volvieron un facilitador para esta colaboración entre otros actores sociales y las personas que estaban en casos concretos como el de Jalapa o el de Guadalajara, ¿sí? También vimos que
era importante que hubiera un liderazgo tanto social, en el caso de los religiosos, de los sacerdotes, y empresarial, con un liderazgo económico, para que moviera y facilitara también la posibilidad de hablar y de dialogar. ¿Sí? Y comprometiendo estos capitales que ellos tenían, nos permitían acercarnos a las autoridades mucho más fácilmente. La academia también resultó ser un punto importante. Nos dimos cuenta que las instituciones académicas tenían mucha confianza de la población y eso servía para presionar tanto a las autoridades a asistir a los diálogos o eventos que después veremos, ¿sí? Como para que la sociedad civil se acercara a nosotros y aceptara colaborar o iniciar un nuevo proceso a pesar de sus trayectorias donde no habían funcionado, iniciar de nuevo, ¿sí? Una cosa que también vimos es que las organizaciones sociales y las instituciones tienen un problema ahí, aunque existen, tienen un problema en cuanto al diálogo, a la manera de poder hablar. Pareciera como que hablaran dos lenguajes diferentes, no se entienden entre ellas mismas, y bueno, estos como actores tenían estas características, ¿sí? Y por último, las organizaciones internacionales también fueron de suma importancia. No aparecen en todos los casos, pero cuando aparecen, ayudan a visibilizar los problemas que se estaban dando. Concretamente, la desaparición forzada y el desplazamiento forzado. ¿Sí? Que no se estaban hablando de esos problemas, pero al llegar las organizaciones internacionales no lo permiten. ¿Sí? En los mecanismos de colaboración, el primer mecanismo, obviamente, lo primero que se tiene que existir en la colaboración, pues es el diálogo. Entonces, necesitábamos espacios deliberativos. Un lugar, fuera por iniciativa de alguna sociedad civil, fuera por convocatoria de alguna organización, por una institución del Estado, ¿sí? Donde se hablaran los problemas y también donde se llegaran a algunos acuerdos. Acuerdos que se tendrían que revisar para poder mantener la colaboración, tener que ejecutarse para poder tener la colaboración en este proceso colaborativo, ¿sí? Las capacitaciones. Hablábamos de que las organizaciones y las instituciones no se entendían entre sí, así que las capacitaciones sirvieron para poder entender mejor el problema y fueron lugares y espacios donde las instituciones entendieron el punto de vista de las organizaciones y viceversa, pudimos entenderlos. La generación también de información fue importante. Cuando las organizaciones empezaron a ofrecer datos, otros datos además de lo que las instituciones daban, ¿sí? Permitió un diálogo entre ellas para poder encontrar y definir mejor los problemas. Y por último, esto quizás sea más hacia nosotros, la socialización de los avances. Esta es la tercera vez que presentamos nosotros avances a lo largo del proyecto y es la primera vez que lo hacemos en un espacio académico. Las anteriores veces era principalmente con los actores con los que nosotros trabajábamos, para ir mostrando y enseñando lo que teníamos, cómo iba avanzando la investigación, qué hallazgos estábamos teniendo, para que entre ellos mismos pues hubiera una socialización, un diálogo concretamente con ellos, y estos espacios también fueron fundamentales, tanto para que vieran que el proyecto académico seguía avanzando y no se había quedado nada más en el olvido, como para que los mismos actores comenzaran a mejorar justamente estos espacios deliberativos. ¿Sí? En las fortalezas, pues la primera es la apertura al diálogo, ¿sí? Encontramos que había una necesidad de encontrar estos espacios que permitieran el diálogo, ¿sí? Por lo tanto, estos espacios son sumamente importantes. La construcción de un piso mínimo de entendimiento, obviamente si vamos a dialogar, hay que saber de qué estamos hablando, de entender los conceptos que estamos diciendo. Encontramos, por ejemplo, que de seguridad había 1000 definiciones y había que encontrar cuál definición era la que nosotros queríamos estar manejando, ¿sí? Nombrar, caracterizar y visualizar las violencias también fue importante. Había momentos donde no se reconocían las violencias. Caso concreto, el desplazamiento forzado, que se entendía como una simple migración. Hay menos gente en Michoacán porque se van a Estados Unidos. Pero se encuentra que no, que se visibiliza que es un desplazamiento que está siendo forzado, ¿sí? Y por último, una gran fortaleza, le repito, es la importancia que tuvo
la academia en la convocatoria, ¿sí? La confianza que encontramos que se empezó a tener en los actores académicos o las instituciones académicas fue muy valiosa para poder desarrollar la colaboración, ¿sí? El quinto, en los desafíos, pues encontramos múltiples desafíos a lo que podría ser el proceso colaborativo. Los cambios en la administración pública, cuando cambiábamos de un partido a otro o sencillamente de un candidato de un presidente municipal o de una autoridad a otra, ¿sí? Nos hacía casi reempezar este proceso colaborativo. Las diferencias partidistas, obviamente, si no se alineaba el presidente municipal con el gobernador, dificultaba también las circunstancias, ¿no? O el gobernador, si tenía algún problema con el presidente de la República, también había ahí situaciones problemáticas. Y por último, la desarticulación de las instituciones. Encontramos que las instituciones del Estado no se entienden entre ellas. No saben bien qué hace una y qué hace la otra como para pedir o actuar entre ellas y resolver un problema, ¿sí? Las que están relacionadas con el crimen organizado, bueno, eso era casi obvio, ¿sí? Entender que pues la situación donde estábamos nosotros, en los contextos donde estábamos, había grupos organizados que a lo mejor no les gustaría que estuviéramos trabajando y había que tener algún cuidado con esa circunstancia. También la cronicidad de las violencias que cada vez se estaban exacerbando justamente por esa situación en la que vivimos en el país. Una de las más importantes también fue la de construir agendas de actores sociales. No encontrábamos la manera real de que las personas se apropiaran así como de la iniciativa, ¿sí? Que quisieran ellas actuar directamente con las instituciones por el pasado que ya tenían, de que habían ido, habían intentado y no habían conseguido nada. Volver a comenzar otra vez, darles ese poder a la sociedad para que pudiera crear alguna solución a las problemáticas fue difícil. Por eso y porque las autoridades también habían sido un poco reacias a participar con la sociedad. Y aquí tenía que ver también justamente lo mismo, la correlación de fuerzas entre organizaciones e instituciones. Muchas veces era la institución del Estado, o el gobierno, quienes querían influir en la agenda y poner su propia agenda. Entonces, lograr que hubiera una igualdad o equilibrio entre estas dos, ¿sí? Fue también una cosa muy difícil y desafiante, porque no siempre podíamos lograr que las autoridades atendieran las peticiones sociales, ¿sí? Y por último, quizás la más difícil de todas, que todavía no hemos encontrado la manera real de resolverla, ¿sí? Ha sido rediseñar la estructura institucional de seguridad y justicia. Ha sido muy difícil penetrar en juzgados, con policías y transformar la manera en que ellos están actuando, ¿sí? Aunque sabemos que hay casos exitosos como el de Nezahualcóyotl, a nosotros en nuestros casos concretos nos ha costado mucho lograr ingerir directamente en la construcción de políticas intersectoriales entre ellos mismos, ¿no? No solamente desconfianza entre ellos, sino desconfianza hasta con nosotros para traficar o para entender lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Se le daría la palabra. Bueno, gracias al doctor Pablo Hernández, facilitador de incidencia del caso Zamora, y Jenny nos va a ayudar a profundizar sobre la última categoría. Hemos desagregado en 2 subcategorías. Disculpe. Bueno, con todos estos retos, ¿cuáles son exactamente los avances y aprendizajes en términos de nuestro meta original? Y como no hay mucho tiempo, voy a ser breve y no puedo dar muchos ejemplos concretos, pero ustedes pueden preguntar después, ¿no? Entonces, hemos dividido estos avances y aprendizajes en cosas tangibles y cosas intangibles. Seguimos en el camino de buscar formas de medir más, a evaluar, sistematizar más lo que hemos logrado por estos procesos y lo que se puede lograr en otros contextos. Entonces, yo creo que en términos de los tangibles, ¿no? Lo que realmente algo que salió cruzando muchos de los casos, no todos, es la posibilidad de participar en el diagnóstico de problemas, incorporando experiencias, nuevos enfoques y criterios para su tratamiento estadístico.
Esta parte de lo estadístico fue bastante importante, ¿no? Que se podría desde la sociedad civil un poco mostrar que hay otras fuentes de conocimiento, ¿no? Para guiar lo que son las políticas públicas, ¿no? Entonces, en varios ejemplos, ¿no? En Apatzingán, que conozco mejor, esto ha sido un reconocimiento de justamente hace 2 semanas, el fiscal reconoció que el observatorio tenía posibilidad de escuchar lo que está pasando en la comunidad y tiene estadísticas mejores que aún él podía tener. Desarrollar habilidades y conocimientos con los actores involucrados, ¿no? Que están en estos procesos, ¿no? No es fácil, ¿no? Hay frustraciones, hay que estar sensible, ¿no? A cómo viven los funcionarios y tratar de hacer sensible al funcionario sobre cómo viven las víctimas, ¿no? Entonces yo creo que poner a las víctimas y la organización de la sociedad civil dentro de su panorama de diseño de políticas públicas ha sido una cosa tangible que hemos logrado avanzar. Documentar los procesos, que hicieron mucho en Guadalajara. Evaluar los procesos con indicadores adecuados con la intención de evitar la simulación y la cooptación. Ya escucharon lo de Guadalajara, había mucha frustración que fue un simulacro, ¿no? Y siempre el miedo de que se van a cooptar. Entonces, muy importante, ¿no? Reflexionar hasta qué punto está pasando eso. Impulsar políticas intersectorales, ¿no? En Zamora, poner las adicciones, ¿no? Dentro de la forma en que el municipio estaba pensando en qué es la violencia, ¿no? No es que todos los jóvenes que se entran en adicciones son criminales. ¿Cómo es que se puede cambiar de skate en este sentido? Se logró una cosa tangible, ¿no? Y mejorar la implementación de las políticas, porque cuando uno está parte de el diseño de la política, es mejor, ¿no? Asegurar que la implementación es real, ¿no? Obviamente esto es muy complejo, pero hemos avanzado, creo, en eso. Ahora lo intangible, que para mí es muy importante, porque a veces en el medio de un proceso uno no reconoce que hay avances, ¿no? Porque las frustraciones son a veces muy grandes con estos procesos, ¿no? Entonces, algo es superar la desconfianza institucional, ¿no? Eso es muy importante en términos, acá la relación sociedad-estado es muy complejo, como ustedes saben mucho mejor que yo, y la desconfianza en las instituciones es palpable en todos los casos. Entonces, cuando uno logra estar en el espacio con funcionarios, ¿no? Uno puede empezar, que estando ahí, uno puede empezar a entender mejor los retos que enfrentan los funcionarios, pero al mismo tiempo los funcionarios empiezan a ver que hay gente en la sociedad que tiene ideas, ¿no? Propuestas de lo que se podría hacer para mejorar lo que hacen ellos. Reconocer la naturaleza procesual de la participación. Este es muy importante. Todos queremos cambio mañana, ¿no? Yo justamente soy de la generación de los 60 que quería eso. Ahora se dan cuenta que no se puede, ¿no? Pero hay que estar encima tiene que ser cambios, ¿no? Que no simplemente esperar, pero conocer y reconocer lo procesual es muy importante y creo que es algo que realmente salió de nuestro trabajo, esto en todos los casos. Y desarrollar habilidades de resiliencia y sensibilidad. Yo creo que no se puede medir eso tanto, pero cada individuo que está en el proceso está aprendiendo algo, ¿no? Y entonces yo creo que eso realmente es importante ¿no? En corto, mediano y largo plazo para que cambiamos estas relaciones sociedad-estado. Perfecto, bueno, muchas gracias pues, a los compañeros y pues hasta aquí llegamos. Solo voy a mencionar que pues estamos ya cerrando esta etapa de análisis por medio de estos ejes transversales que arrojan pues toda una serie de observaciones y también aprendizajes en este proceso muy complejo de comparar procesos tan diferentes. Y pues solo para mencionar, bueno, la etapa que seguirá es
como es proyecto de investigación e incidencia particular, con base en este análisis, una serie de pistas tentativas para organizaciones que les interese considerar colaborar con instituciones, que repito, no es algo que estamos aquí para recomendar. Y luego, una vez iniciados unos procesos como, si quieres, vamos a pasar rapidito, para luego pensar cómo avanzar, consolidar, evaluar, sostener, etcétera, y ampliar estos diferentes procesos, ¿no? Pero bueno, como mejor lo dejamos aquí también por el tiempo que hemos pasado, ya por 2 minutos, una disculpa al moderador, y entonces solo dejamos así para que vean hacia dónde vamos con todo esto. Okay. Listo. Vale, bueno, pues muchas gracias a los presentadores. Bien, lo primero que quiero decir es destacar algo muy impresionante del proyecto, y es que estamos en un contexto donde una estrategia como de guerra contra las drogas, una estrategia de abrazos y demás, no parecen estar funcionando. Y este es un esfuerzo por tratar de entender estrategias locales a partir de lo que están viviendo las personas, y no solo lo que están viviendo las personas, sino las organizaciones locales, sino también la interacción con investigadores e investigadoras que conocen el contexto. Y esta es una forma, digamos, un poco nueva de enfrentar los problemas de reconstrucción después del conflicto, y como que creo que es una manera como adecuada de empezar a realizar este tipo de investigaciones. Yo hago sobre todo investigación cuantitativa en otros contextos, así que pronto mis preguntas están un poco fuera de lugar, pero quería hacer un par de preguntas y luego abro para la audiencia, tanto acá en la universidad como las personas que están online. Así que, Julio, tú me dices si hay personas que quieren... Hay 3 preguntas. No, listo. Entonces, yo hago un par de comentarios y después la pasamos a las preguntas online. El primer comentario es sobre la selección de los lugares que ustedes realizaron la investigación. Me llama la atención por varias razones. Una es porque son distintos entre sí, Zamora y Guadalajara, pues como por qué se enfocan en esos lugares, y el otro es sobre la relación de esos lugares con otros lugares donde no podemos observar esa relación, esa participación entre organizaciones sociales e instituciones. Entonces, como, ¿en qué creen que ustedes se diferencian esos lugares entre sí? Y sobre todo, ¿cómo se diferencian de lugares donde no surge esta colaboración? Esto es importante a la hora de tratar de proponer una política pública o recomendaciones, porque lo que queremos entender es como los lugares donde no hay esta colaboración, ¿en qué se diferencian? Yo creo que hay 2 factores en los que uno puede pensar que son importantes. Uno es la capacidad de acción colectiva que hay en esos lugares comparado con lugares donde no se realiza esta alianza, y el otro es la capacidad que pueden tener los grupos organizados y los grupos ilegales para cooptar y amenazar a las organizaciones civiles. Entonces, incluso a cooptar y participar activamente junto con las instituciones. Y el segundo, que ya lo vamos a hablar un poco más adelante después de las preguntas, es un poco sobre las implicaciones del estudio, ampliar un poco más esta idea de cuándo sí y cuándo no deberíamos promover la colaboración entre organizaciones civiles e instituciones. ¿Gustas que se respondan estas primero o...? Como ustedes prefieran, si quieren recolectamos preguntas mientras ustedes van pensando, o si quieren. Sí. Sí. Entonces doy lectura a las 3 para que los que nos acompañen en línea también tengan la oportunidad de participar, y por supuesto abriremos a las personas presentes. Felicidades por este estupendo y complicado trabajo que resulta fundamental para avanzar en la disminución de la violencia y la delincuencia. ¿Hay posibilidad de contar con la presentación? Bueno, eso se lo dejaré de respuesta a Trevor, a su juicio. Tengo una pregunta respecto al uso de figuras con capital social como los sacerdotes. ¿Hay un potencial trade-off de violencia? Esto es en el sentido de que pueden ayudar contra la violencia del crimen organizado, pero en su discurso tiende a haber violencias contra poblaciones como la LGBT. Esto incluso puede llevar a aislar ciertas partes de la población de la toma de decisiones contra la violencia. ¿Esto es algo que han considerado? También yo soy de Uruapan, la tercera pregunta, Uruapan, Michoacán, y ahí queda muy claro que la violencia que puede ejercer el sector privado como el aguacatero está muy ligada a la perpetrada por el crimen organizado.
¿Cuál es la aproximación con el sector empresarial en este tipo de proyectos? Son las 3 preguntas. ¿Alguien más de las personas presentes? Sí. Por favor. Sí, bueno, muchísimas gracias. Yo soy un policía, yo soy agregado de policía, trabajo en la embajada de Colombia, soy coronel, y mi pregunta va porque pues he participado en un proceso de modernización y transformación de la policía de Colombia, que es una sola policía, y coincido con casi que decir con todo lo que ustedes han dicho, y por eso encuentro la relevancia o la importancia de esta investigación, porque son muchas las policías que hoy en el mundo están buscando generar unos procesos de transformación de cara a la sociedad civil y a los ciudadanos. Digamos que hay una voluntad de muchas policías, por lo menos en el proceso que tuvimos con Colombia, y que estamos en una fase de rediseño por toda esta transición que tuvimos con el nuevo gobierno de nuestro presidente Petro, quien tiene un enfoque muy dado en la seguridad humana, y esto pues ha hecho que tenga un pequeño ajuste o rediseño, ese proceso de modernización y transformación que inició hace unos años la Policía de Colombia, y que, como señalo, coincide con muchos de los elementos y instrumentos que ustedes han mencionado acá, y por eso es tan importante tener toda esta evidencia como para corroborar que las cosas se tienen que hacer de esa manera, o sea, de una manera abierta, construyendo conceptos de legitimidad y confianza, por lo menos del cuerpo de policía, de cara a todo un proceso de generar esa colaboración, que debo decir que nuestro proceso ha sido un reto realmente encontrar esa voluntad de las otras instituciones que son corresponsables en todos los temas de seguridad humana, de seguridad ciudadana, seguridad pública, como se le quiera llamar, ¿sí? Pero la pregunta mía, y es porque tal vez se hizo, pero pues no lo miré, y lo digo es como de una manera muy humilde, pero muy constructiva, de qué nos ha pasado, qué nos tuvimos que dar cuenta en Colombia para que esto fuera mucho más legítimo. Y si bien hay que generar espacios de conversación con todas las organizaciones de todo índole, inclusive la LGTBI, como mencionado ahorita algunas de estas preguntas, todas las organizaciones sociales de derechos humanos, y tener apertura en estos procesos de colaboración para transformar instituciones, no sé si fueron considerados, yo entiendo que esto es un ejercicio académico, pero que finalmente puede tener una incidencia muy fuerte en los decisores de políticas públicas, ¿sí? Fueron considerados en estos diálogos, digamos, los cuerpos de policía, precisamente para que, una, de ellos acepten que hay una necesidad de pensar en este nuevo concepto de colaboración y cambios, y dos, porque, como lo mencionaba la profesora Jenny, efectivamente hay unos problemas internos en los cuerpos de policía que requieren ser conocidos y atendidos de manera integral, precisamente en todos estos diseños de política pública. Lo decía porque pues no lo vi, seguramente tal vez pasó así, y es porque creo que allí hay unos retos también muy importantes de conocer internamente qué está pasando con los cuerpos de policía desde la misma doctrina que ellos tienen para entender todo esto, ¿sí? Y esa es una primera pregunta, ¿cuál fue realmente la participación activa de los cuerpos de policía? Y lo segundo, se ha planteado como generar un insumo académico acá, de cómo hacer sostenibles, digamos, que todos estos diseños colaborativos, para que precisamente en esas transiciones políticas, de cambio de gobernantes, de crisis de seguridad, no se pierda la fe sobre el proceso colaborativo que se está generando, y realmente esto pueda incidir en la implementación y despliegue de esas políticas. Gracias, señor. Yo soy de Guadalajara, entonces, y tengo amigos que estuvieron por parte del colectivo financiero. Y bueno, todo el proceso fue básicamente una gran simulación. Cuando hablabas de las coyunturas necesarias para llevar estos procesos,
Estas coyunturas pueden ser forzadas, o sea, se pueden organizar desde la sociedad civil para forzar esta institucional. Y la segunda es, ¿de qué manera, tomando como ejemplo Guadalajara, se puede asegurar y seguir midiendo para que no se den estos procesos de simulación? Tienes muchas mesas con los actores necesarios, pero no tienes la voluntad para hacer un trabajo real. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguien más quisiera participar? Ya tenemos un volumen. Si gustan, podríamos empezar a responder y a veces de ahí surgen nuevos planteamientos, ¿no? Entonces, si les parece, no sé si pudiéramos empezar con las personas en la mesa y si alguien más de los acompañantes en el grupo quiere también dar una respuesta, ¿no? Alguna de estas preguntas. Trevor, Jenny, podremos empezar con ustedes. Bueno, quizás, entonces estoy pensando que son varias preguntas distintas, pero para responder, trato de ser súper breve en cuanto a la pregunta sobre la selección de lugares. Pues, honestamente, pues la selección la hicimos de manera oportunista. Es decir, como ya teníamos relación con investigadores interesados en el tema, que ya estaban trabajando en ciertos contextos, Guadalajara, por ejemplo, y Jalapa, nuestro Isunza, y pues en Michoacán, Apatzingán, donde Jenny y yo habíamos conseguido brevemente, y yo que tengo tiempo en Zamora, y contextos muy diversos, como tú dices, que pues ha implicado mucho reto, ¿no? La hora de analizar, pero también por riqueza, ¿no? En cuanto a la amplitud de las conclusiones que podríamos generar aquí. No veo, o sea, preguntaste qué diferencia hay de otros lugares donde la colaboración no fue posible. Que pues entiendo que pues es interesante, ¿no? Si estás pensando pues que cómo generar pues, esos procesos, y quizás no lo pienso así como como una dicotomía tan fuerte, ¿no? O sea, porque precisamente yo tenía dos escogimos contextos porque había procesos super exitosos de colaboración. A diferencia de los estudios que hay desde la Juárez, los estudios de la Laguna, como pues de Sergio allá, ¿no? Que fueron al más éxito, que es súper importante. Y en nuestro caso, como que vimos en estos cosas muy difíciles, ¿no? Muy diversos, pero también algo que podría ser proceso, ¿no? Entonces, como el de Guadalajara, pues justamente muy complicado, ¿no? Zamora es donde un contacto muy denso, ¿no? Y costó trabajo ver algo realmente que se puede llamar un avance, ¿no? Etc. Bueno, entonces, yo hasta ahí, no responde exactamente a la pregunta, pero en cuanto pues, los factores, es la agencia colectiva, los riesgos de cortar, intimidar organizaciones, pues sí, exactamente en esos contextos, o sea, cosa de trabajo, ¿no? De identificar agencias colectivas muy difíciles de construir esos contextos, en más que unos que otros. Los riesgos de deportación y intimidación, pues varían, pero pues están en todos esos contextos también. Entonces, casi no, o sea que yo diría que quizás en lugar donde no había colaboración, pues no, si había, pensamos que había algo, pero son en general contextos bastante difíciles. Pero no pensé mucho más que lo que había pensado. Sí, yo creo que nos falta todavía mucho una discusión sobre otros estudios que han hecho, un análisis justamente, Ciudad Juárez es clásico, pero hay muchos otros, ¿no? De la colaboración. Y yo creo que es un punto muy interesante que podríamos en un momento dado cuantificar un poco las variables que hacen posible una colaboración que no es simulacro, que realmente construye una voz desde la sociedad de cómo se podría empezar a cambiar contextos, porque como México tiene contextos tan variables, tan fragmentados, ¿no? Con tantos niveles de acción desde lo federal, lo estatal, lo municipal, hay muchos factores que hacen muy complejo
¿no? Tratar de construir un tipo de, yo no sé, tabla, ¿no? De qué es posible en una situación y qué es no posible. Pero entonces yo creo que hay muchas cosas, preguntas pendientes, pero yo creo que tú mencionaste capacidad de acción colectiva. Y yo realmente creo que este es clave, ¿no? Es que yo noto, por ejemplo, que en Jalapa tenían una gran trayectoria de décadas de trabajo social, ¿no? Que surgió con la iglesia progresista, ¿no? De si yo entiendo bien, ¿no? La radio justamente comunitaria, ¿no? Hizo que haya un actor legítimo que entrevista políticos, además, en el área, ¿no? Yo creo que de la protesta en Guadalajara fue una acción colectiva que emergió en un momento muy específico, muy especial, ¿no? En Apatzingán, que es otra realidad, ¿no? Totalmente diferente, ¿no? Un lugar relativamente pequeño, con una historia muy especial, ¿no? Y justamente fue acción colectiva que se logró algo con la agenda de seguridad humana, no tanto con la gente con quienes trabajamos, porque es muy complejo, viven en todo lo peor que se puede imaginar, y después había la pandemia, pero por lo menos había un actor del instituto, de la escuela, que logró juntar esfuerzos, y ahora estamos juntando esfuerzos justamente con Julio y otros, con empresarios, que fue una pregunta que se hizo, ¿no? Bueno, no quiero demorarme mucho en todo, pero tengo que responder a las preguntas tan interesantes de nuestro amigo aquí de la Policía Colombiana. Yo tengo muchas preguntas para usted también. Pero yo trabajé bastante con la Policía de Medellín, ¿no? Y entonces me interesa mucho toda esta historia de los intentos en Colombia para construir una policía, ¿no? Y realmente respeto mucho todos los esfuerzos que se han hecho en un contexto súper complicado, súper difícil, ¿no? Y yo creo que lo que sí ha sido interesante en Jalapa, y tal vez Ecuador puede hablar más de eso, ¿no? Que y vivimos esto también porque visitamos todos los lugares, ¿no? Que había un intento, creo que, de conectar mucho más de cerca con la policía para entender cómo es vivir en la policía. Cuando yo trabajé con la policía de Medellín, yo vi la policía humana, ¿no? Porque a veces son gente en una institución que nunca se puede permear, ¿no? Y además ellos no se sienten que pueden tener contacto con la sociedad porque es peligroso y están enfrente de muchos retos. Pero cuando trabajamos, fue hace bastante tiempo, yo me encontré con policías que se habían escogido especialmente por sus capacidades humanas. Fue una policía, un experimento, 2000 hasta 2004-2005, creo, donde se logró una confianza en la comunidad justamente por esta capacidad humana de relacionarse, ¿no? Y entonces yo creo que hay una tensión entre cuál es la capacidad de conectarse y la capacidad de hacer una protección, y además responder a todos los actores criminales que están, ¿no?, actuando en un lugar. Entonces yo creo que es justamente un reto que se reconoció en este proceso nuestro, ¿no? Y que no es obviamente superado, porque creo que hay mucho que hacer. Pero yo quiero terminar en esto, y hay mucho que discutir, pero no hay tiempo. Pero en Inglaterra tenemos un problema, ¿no? Que yo he aprendido muchísimo, y tiene que ver con la pregunta sobre la comunidad LGBTI, porque ya justo reciente, y tal vez ustedes han leído, una policía muy respetada del London Metropolitan Police, había un caso de un policía que detuvo una mujer por la noche que no estaba respetando las reglas de COVID, la violó y la mató. Y después se conoció que dentro de la policía, este policía había dicho cosas muy terribles contra mujeres, y sus compañeros de trabajo nunca habían dicho nada, ¿no? Y después se reconoció que había muchos policías donde había mucho comentario también contra la comunidad LGBT, ¿no? Y entonces yo creo que lo que están abriendo es un debate ahora. ¿Cómo es que dentro de la policía institucional no hay otros policías que se sienten capaces de decir, no, no se puede, no es correcto, ¿no? Y yo creo que esta relación con la sociedad
tiene que ser muy bueno para la policía y muy bueno para la sociedad, que se empieza a tocar temas que han sido intocables, ¿no? Yo veo que estamos en un momento muy bueno en Inglaterra, que por lo menos hay cosas ahora que están en la mesa, y yo creo que en la colaboración, ¿no? Es justamente cuando se puede empezar a tener estos diálogos. Y eso es bueno para todos y todas, no solamente para una institución o para la sociedad. ¿Alguno de mis compañeros, compañeras del equipo, por favor, Ryan? Gracias. Bueno, la verdad es que las preguntas y los comentarios son muy interesantes porque nos permiten reflexionar y, Mateo, a mí me dejas pensando, bueno, creo que tanto Trevor como Jenny ya te contestaron, Sí. pero a mí nada más me gustaría decirte que efectivamente yo también pienso mucho en dónde no se está organizando la gente y por qué no. Y creo que todavía también nos hace falta mucho indagar justamente sobre estos procesos donde está dominando el miedo y el aislamiento, ¿no? Como una forma también de reproducir violencia crónica. Entonces, yo creo que eso por ahí tendríamos que también dedicar, claro, no es motivo de este proyecto, si no nos llevaría a otros proyectos, pero creo que por ahí hay mucho más que analizar y decir en torno a dónde nos están dando procesos colaborativos. Y bueno, muy rápidamente me gustaría nada más juntar lo del caso Guadalajara y la participación de la policía. Efectivamente, ¿no? En Guadalajara fue muy interesante cuando la academia de la policía se empieza a involucrar en el proceso, porque ha cambiado la perspectiva de todo, ¿no? De pronto, por eso fue tan importante poner al centro a las policías y los policías y decir que se dignifique la labor policial, porque sufren también violencia, pero había también poco entendimiento de lo que ellos hacen y, por ejemplo, algunas de las que fueron víctimas del colectivo se integraron al proceso colaborativo para comenzar a pensar en cómo algo tan simple como dar capacitaciones sobre violencia de género. Y eso les permitió tener un entendimiento muy diferente entre las víctimas que habían vivido esos episodios con la academia, ¿no? Otra cosa que también nos llevó a reflexionar mucho es si valía la pena o no tener una universidad policial, que la academia cuestionó y dijo, ¿por qué quieren otra vez separar a los policías de las universidades? ¿Por qué no construimos cursos donde los policías y las policías puedan formar parte de las universidades? Entonces, es decir, claro, no es tan fácil por las materias, los programas, etcétera, ¿no? Ahí se complica la discusión, pero digamos que se está abriendo un entendimiento en el momento en el que participa la academia, ¿no? Y eso ha sido muy interesante en este proceso, muy complicado también, ¿no? De llegar a acuerdos. En cuanto al proceso colaborativo y esta idea de la percepción de la simulación, yo creo que hizo falta también, por un lado, el seguimiento, ¿no? El seguimiento a los acuerdos y qué se estaba realmente logrando con este proceso colaborativo, porque nos dimos cuenta, por ejemplo, que el tema de la universidad policial pues fue el que se concentró, pero había muchos otros procesos que no se publicitaron por parte del gobierno. O sea, no sabemos qué pasó, en qué quedó. Bueno, los que trabajamos dentro sí sabemos, pero ellos no lo han hecho público. Y la otra es la vigilancia social, porque evidentemente tampoco hubo organizaciones civiles que le dieran un seguimiento real al proceso y que dijeran, a ver, esto hasta aquí se logró evaluar, estos fueron los acuerdos que realmente se cumplieron. Es otra vez, ¿no? La distancia entre lo que se estaba haciendo con las organizaciones civiles, pues creo que eso fue una buena, y es una muy buena pregunta porque en realidad creo que faltó esta parte, ¿no? De darle seguimiento a los acuerdos desde las dos visiones, tanto institucional como de las organizaciones. Compañeros Elfedo, Pablo, ¿quieren participar, Pablo? Yo voy a aventar una mezcla rara entre las preguntas, porque son varias, pero justo en esa idea de reflexionar sobre las posibilidades de dónde sí, dónde no, cuándo se puede ser sustentable o qué estrategias podemos hacer sustentables. Quizás todavía no hemos llegado directamente a esa etapa de reflexión concreta, ¿no? De ver todos los casos y todas las posibilidades. Están algunas pistas, ya empezamos con esa reflexión, pero no la hemos terminado. Y creo que ahí es quizás lo bueno de haber tenido casos tan dispares. Ya lo mencionaba el doctor Stack. Zamora es diferente quizás a los otros tres porque nos ha costado mucho más encontrar procesos de colaboración, pero también al mismo tiempo nos ha dado la oportunidad de ver nacer, crecer, desarrollarse y pues no sé si morir, pero por lo menos quedar en pausa varios procesos.
Guadalajara pues está en su proceso por la situación de sus protestas, los 100 días, los 1000 días todavía sigue el convenio activo. En Apatzingán la seguridad humana, la agenda de seguridad humana también sigue impulsándose, pero en Zamora hablamos solo de 2 casos ahorita, ¿no? Las mesas de seguridad que en cierta medida llevaron como una pausa en el 2021, esta cuestión con el centro de integración que relativamente sigue medio andando ahora con unos cambios que hay en Zamora en cuanto a cuestiones de sanidad y salud, concretamente la creación de un centro de atención de adicciones y salud mental, ¿no? Cambiaría un poco ahí la relación que nosotros tenemos, pero para ser así, en 6 meses, los últimos 6 meses ha habido ya otros 2 procesos, uno donde ingresa Cáritas, que ahorita quizás tocaría el tema de la iglesia, ¿no? Donde ingresa Cáritas, que nace, crece, se desarrolla como en 3 meses, ¿no? Y todo, también ahora otro donde estamos con UNICEF empezando a tratar de cuestiones de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. No los mencionamos porque igual no nos podíamos meter todos en el proceso porque todavía están vivos, pero justamente es eso, nos están dando las pistas para entender cómo nace este proceso, cómo se va desarrollando y pues cómo llega a la pausa, que quizás todavía los otros procesos no los han visto tan claramente y serán quizás en otro proceso, en otro momento más de reflexión, porque justamente estamos en eso, tanto para ver cuándo sí, cuándo no, cómo podemos hacer sustentable, que nos preguntaba también el compañero colombiano, cómo hacer sustentable un proceso. Y ahora con lo de la iglesia que mencionamos para la comunidad LGTB y la situación con la iglesia, pues ha sido una relación también rara, quizás difícil de explicar, porque en realidad como actor, la iglesia se nos aparece directamente en Zamora a querer colaborar en cuestiones de adicciones. Y ahí la relación pues fue difícil, no pudimos exactamente como decirle, no, porque tú tienes estas circunstancias, o tú sí, no sabemos pues exactamente cómo actuar ante esa diferencia, porque obviamente la iglesia ayuda en una violencia que serían las adicciones, pero podría tener problemas en otra violencia que sería el trato al LGTB, y si estamos hablando de violencias crónicas, que todas las violencias importan, pues sería como complicado justamente esto. Y la relación que mencionaba, hablando del otro actor, que son los empresarios, la relación que mencionaba el compañero de Uruguay, pues sí, sabemos que el crimen organizado está metido en la economía formal, informal, bueno, en toda la economía, ¿sí? De diferentes formas, en diferentes aspectos, y ahí también está como la dificultad exactamente, ¿no? De volver de nuevo a elegir. Tratamos de encontrarnos con actores pues los mejores actores posibles, vaya, pero nunca lograremos saber exactamente si ellos están o no están, o hasta dónde o cómo poder estar. Entonces ahí quizás sería, para responder esas 2 preguntas, tanto la relación de la iglesia como actores de nosotros con esa comunidad o de los empresarios también, y la relación que pueden tener con el crimen organizado, pues está ahí esta circunstancia, ¿no? No sabemos todavía cómo responderla concretamente, aunque sí le hemos contemplado, sí le hemos visto. Medimos en algunos los riesgos, como en el caso de involucrarnos con el crimen organizado, medimos el riesgo, nosotros medimos la cuestión de los temas, pero por ahí iría más o menos, ¿no? Nada más para comentar. El doctor creo que está muy cerca del caso Zamora, tal vez quiere agregar algo. No, solo para pues, reconocer esa pregunta específica. Bueno, son 2, ¿no? No sé la misma persona, pero la sí, sobre los sacerdotes, sobre los empresarios. No son 2 personas diferentes. Ok. Sí, y sí, solo para, porque creo que entendí por dónde van las preguntas, ¿no? Como si, bueno, nosotros presentamos figuras religiosas y empresariales como aliados de esos procesos, que bien podría ser, pero sí es precisamente, pues, hay que reconocer, ¿no? Que lo que de hecho tocamos un poco en el tema de que cuantos sacerdotes, pues escuchamos al mismo padre Goyo del desplazamiento forzado, dar un sermón contra el aborto, por ejemplo. Entonces, pues es un tema complejo. Y lo mismo en los empresarios, o sea, porque creo que la pregunta sobre Europa iba así, ¿no? Pues los empresarios también generan violencias, ¿no? Así lo entendí y claro, muy correcto. Yo solo quisiera aprovechar para unos apuntes muy breves. Uno, que este tipo de debates nos muestra la utilidad que puede tener una categoría como la violencia crónica para complejizar o permitirnos visualizar la complejidad de las violencias, más allá que una propuesta, digamos, categorizable como la de Galtung, ¿no? Y todo lo que se ha desarrollado. Él sentó las bases, pero digamos,
todo suma. En este sentido, así como ninguna violencia vale menos que otra, todas las violencias importan, pues aquí también todo suma, ¿no? Sobre la pregunta sobre sostenibilidad, me parece que está también en el corazón de la intención de esta investigación, porque como nos damos cuenta que hay una volatilidad a causa de las administraciones públicas, los gobiernos que se suceden, etcétera, es la sociedad civil, las organizaciones empresariales, inclusive las congregaciones con una cierta fe, las que tienen también las comunidades como la LGBT, las que tienen una identidad que se prolonga por el tiempo y tienen intenciones que no están marcadas por los ciclos electorales, ¿no? Entonces, digamos que eso es una clave que nos interesa mucho. Y termino con una provocación, como es mi costumbre. A mí me encanta que la primera pregunta sea sobre lo quali y lo quanti, ¿no? Que siempre es una tensión existente en la academia, y yo creo que hay que empezar a reconciliarnos. Yo me he dedicado a las humanidades, y digamos tengo esta perspectiva, pero me encantan las matemáticas, y me pesa mucho que la mayoría de los científicos sociales vean a las matemáticas como un territorio que no hay que explorar, ¿no? Y nada más estamos lidiando con la estadística, ¿no? Sobre todo en términos demográficos o en estos sentidos más restringidos. Y yo creo que empezar a dialogar. A mí me interesa mucho, y esta es una discusión abierta, por eso hablo de provocaciones, la posibilidad de evaluar el esfuerzo colaborativo. O sea, yo creo que sí es posible evaluar desde los números, ¿no? Qué tan eficiente está haciendo un esfuerzo. Para un observatorio como en el que yo participo, que tenemos pocos recursos, la participación es una forma de optimizar recursos, pero también tenemos que ser muy cuidadosos en saber dónde ponemos nuestros escasos recursos. Entonces, cuando nos convocan a una reunión en Morelia, por ejemplo, que fue el caso de UNICEF, pues preferimos preguntarles, no podría ser por videollamada, porque para nosotros no solo representa un gasto, sino invertir todo el día en una sola actividad. Entonces, número de reuniones, que normalmente es el punto inicial de cualquier participación, qué tan productivas son en la construcción de acuerdos, y esos acuerdos, qué tan sólidos son y desembocan en acciones concretas, son para mí 3 puntos de partida muy básicos en los cuales el esfuerzo colaborativo puede evaluarse, y como les digo, para las organizaciones pequeñas o que van empezando, esto es crucial porque los recursos pues no abundan, ¿no? Entonces, bueno, con esos apuntes, yo quiero agradecerle a la hospitalidad del ITAM, que nuevamente nos recibe, a los ponentes, por supuesto, la excelente moderación que recibimos el día de hoy, y pues no sé si hay algún último mensaje por parte de la representación del ITAM que quieran para cerrar el... agradecerles por presentar el proyecto. La idea de estas actividades es crear como relación entre personas que están trabajando sus temas y la academia, y creo que durante la presentación eso fue bastante claro, como el rol de la academia y posibilidades de colaboración hacia el futuro. Así que esta es su casa y esperamos poder vernos pronto. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno.